Seguidamente, es el momento de conocer cuáles son los efectos del cambio climático en la fisiología del café. Y para ello, pues hemos invitado a un experto, Fabio D'Amata, quien es agrónomo y doctor en fisiología vegetal. Es catedrático sobre este mismo tema y coordinador del programa de posgrado en fisiología vegetal de la Universidad Federal de Viçosa, Brasil. El doctor D'Amata es editor asociado de los periódicos PLOS ONE y Theoretical and Experimental Plant Physiology. Es también miembro consultivo del Consorcio Brasileño de Investigación y Desarrollo de Café y de otros organismos científicos en el gobierno de Brasil y en el extranjero. Sus investigaciones están centradas en el área de ecofisiología del café. Antes de darle la palabra al doctor D'Amata, agradecemos infinitamente el apoyo brindado por USAID a través del proyecto Cadenas de Valor Rurales para el desarrollo de esta conferencia. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor D'Amata. Buenos días a todos. Primeramente, me gustaría agradecer la invitación de la organización de este congreso. Es un gran placer para mí estar con ustedes, compartiendo un poco de nuestras experiencias que han sido desarrolladas en Brasil. Estoy muy ilusionado con la belleza de la ciudad de Guatemala y con la amabilidad del pueblo guatemalteco. Es de hecho, una vez más, un gran placer estar aquí con ustedes. Y el tema que me toca es efectos del cambio climático en la fisiología del café. Creo que todos ustedes están acostumbrados a escuchar casi todos los días sobre cambios climáticos. Pero ¿qué es de hecho cambio climático? Lo que caracteriza cambio climático. Hay tres cosas muy importantes, entre ellas el incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Ustedes pueden ver acá que en el 1960 teníamos una concentración de más o menos 315 ppm de CO2, y esta concentración se está incrementando linealmente, de manera tal que en 2009 la concentración de CO2 alcanzó más o menos 385 ppm de CO2. El año 2015, por la primera vez, la concentración sobrepasó 400 ppm de CO2. Y dependiendo de los escenarios de cambio climático, las predicciones son que para en fines de este siglo vamos a tener una concentración desde 550 hasta 1000 ppm de CO2, ppm es partes por millón de partes del aire. Este incremento de CO2 es muy bueno para las plantas. Cuanto más CO2, mejor. Pero, desafortunadamente, tenemos también, en paralelo con el aumento del CO2, un incremento de temperatura. En los últimos años, en los últimos 200 años, la temperatura del planeta se incrementó como 0,76 grados. Y hay predicciones para que esta temperatura se incremente desde 1,8 hasta 4 grados en fines de este siglo. Y además vamos a tener extremos de precipitación, es decir, lluvias muy fuertes, muy pesadas, intercaladas con periodos de sequía también más largos. Y esto es obviamente una cosa mala para los cultivos de manera general. Bueno, cuando decimos cambio climático, entonces tenemos temperatura que está se incrementando y además la sequía. Pero para que podamos comprender adecuadamente los efectos del cambio climático, no solamente tenemos que observar los efectos de temperatura y sequía, porque cuando esos dos factores cuando esos dos factores, temperatura alta y falta de agua, están ocurriendo en una siembra, cualquier que sea ella, hay también un otro factor que pasa a actuar como un estrés, es luz. Es decir, el factor luz, que es indispensable para las plantas, pero cuando hay falta de agua y cuando hay una alta temperatura, el factor luz puede también quedarse como un factor de estrés en las plantas. Pero, otra cosa es que el dióxido de carbono del CO2 tiene un efecto amortiguador
sobre las consecuencias negativas de los incrementos de temperatura y sequía. ¿Y qué pasa efectivamente con la caficultura? Creo que muchos de ustedes hacen la siguiente pregunta: ¿qué sucede con la caficultura en un escenario de cambio climático? Para muchos, vamos a tener un agotamiento de las plantas, es decir, síntomas de quema, flores estrellas, bandolas secas, muertas de raíces, no vemos, pero ocurre mucha muerte de raíz cuando hay un agotamiento de la planta, disminución de la producción, aumento del ciclo bienal de producción, disminución de calidad de la tasa, pero estas predicciones son a menudo basadas en incrementos de temperatura solamente. Son predicciones muy alarmistas, son predicciones catastróficas. Pero, acá, por ejemplo, tenemos un artículo científico que ha sido publicado en el año 2012, en un periódico PLOS ONE, en donde se evaluaron los números de lugares con aptitud climática para el desarrollo de café, poblaciones nativas de café en África. El año 2000, aquí en verde, sería el número de lugares con aptitud ideal para el desarrollo de café. Miren ustedes que a lo largo de los años 2020, el número de lugares adecuados disminuye, y de manera tal que en el año 2080 se predice que no habrá más ningún lugar en África en donde las poblaciones nativas se desarrollan con condiciones climáticas con aptitud adecuada al crecimiento y desarrollo del café. Y al revés, acá en gris, un aumento extremadamente grande en el número de lugares con condiciones inadecuadas al crecimiento y desarrollo del café. Son predicciones, por supuesto, catastróficas y alarmistas. Acá, por ejemplo, es una zonificación en la principal provincia capitalera de Brasil, Minas Gerais. Es acá la zonificación actual. En rojo, en púrpura claro, son regiones inadecuadas para el café. Es púrpura oscuro, regiones en donde el riego es necesario. Regiones en verde serían las regiones con aptitud ideal. Y en amarillo, zonas donde hay predisposición a heladas. Con un escenario de aumento de 3 grados en la temperatura y un incremento de 15% en la precipitación, lo que pasa que no vamos más a tener, acá todo en púrpura claro, regiones completamente inadecuadas a la caficultura. Miren ustedes que mientras acá teníamos regiones con heladas, no hay más riesgos de heladas en este nuevo escenario, de manera tal que hay un desplazamiento de la caficultura hacia el sur, que tendremos con este escenario las regiones con mejores condiciones para el desarrollo del café. Algunos expertos comentan que vamos a tener dentro de 50 o 100 años café en Argentina, café en Chile, cosa que no creo. ¿Pero por qué? Porque estas predicciones, les comento una vez más, son en gran medida basadas en incrementos de temperatura solamente. Y hay que tenerse en cuenta que hay un muy angosto rango de temperatura adecuada al crecimiento del café. Este rango va desde 18 a 22 grados en el caso de café arábica. Y estamos diciéndole sobre incrementos de temperatura de 2, 3, 4 grados. Y con este incremento de 2, 3, 4 grados, por supuesto, la caficultura se quedará desafortunadamente inadecuada en la mayor parte de Sudamérica y Centroamérica. Pero hay una cosa que los expertos en modelaje no están teniendo en cuenta, que es la variabilidad genotípica que existe en café arábica y en otras especies de café, en lo que concierne
a tolerancia a altas temperaturas. Por ejemplo, acá es una región noreste de Brasil, promedio anual 24,5 grados, con una producción de café razonable. En un ensayo entre cultivares, un promedio de tres cosechas, 77 sacos de 60 kilogramos por hectárea, que es más o menos 92 quintadas de café. Es decir, regiones con temperatura relativamente elevada, en donde se puede producir café. Nosotros estamos buscando en Brasil variedades que pueden tolerar temperaturas más elevadas. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta que la primera cosa, hay variabilidad. Y la segunda cosa, hay un efecto amortiguador del CO2 sobre los incrementos de temperatura, y con esto puede disminuir los negativos efectos que se esperan que la temperatura va a resultar en los cafetales. Bueno, esta charla es sobre fisiología. Entonces, un poco de fisiología para ustedes. Una cosa, la capacidad de una planta producir materia seca es gobernada en gran medida por su capacidad de fotosíntesis, que es una función de su capacidad para perder agua bajo condiciones adecuadas de luz. Capacidad de fotosintetizar es en gran medida gobernada por la capacidad de perder agua. ¿Por qué? Vamos a ver daqui a poco. Y el arte de producir café es también en gran medida asociado con el mantenimiento de hojas en la planta. Es decir, tenemos que tener la fábrica, las hojas que producen los asimilados de comida de la planta, a través del proceso llamado fotosíntesis. Pero, a mí me gusta mucho esta diapositiva, ¿por qué? Porque las hojas de cualquier planta tienen una capacidad muy fuerte, muy grande para perder agua. Y hay que defenderse contra esta pérdida de agua. Y que las hojas han desarrollado a lo largo de su evolución. Han desarrollado estructuras que pueden abrirse o cerrarse. Entonces, en el caso específico de café, en la parte inferior de la hoja, tenemos los estomas que pueden abrirse y cuando abiertos permiten el escape de vapor de agua a través del proceso de la transpiración. Pero al mismo tiempo van a garantizar el ingreso de CO2 desde la atmósfera hacia los cloroplastos, en donde ocurre el proceso de fotosíntesis. Entonces, estomas abiertos, la planta pierde agua, pero garantiza un suministro de CO2 para su fotosíntesis. Como el agua está siendo perdida, capacidad para perder agua, estomas abiertos por fotosíntesis, pero este agua que está siendo perdida hay que ser reemplazada. Y para eso es necesario que las plantas tengan una muy buena capacidad de absorción de agua, que es gobernada por la cantidad y la profundidad de sus raíces. Y también por un sistema conductor que mueva el agua desde las raíces hacia las hojas a través de la conductancia hidráulica del xilema. Esta es una relación aplicable para cultivos anuales, pero también es observada en café. Es decir, una relación prácticamente lineal entre pérdida de agua, evapotranspiración y producción. Es decir, mayores pérdidas de agua, mayores los incrementos en producción de granos. ¿Por qué? Es lo que les comenté a poco. Es una función de mantener abiertos los estomas para garantizar un aporte de CO2 para el proceso fotosintético. Y acá tenemos una relación para café entre la conductancia estomática, que es una medida de la apertura de los estomas, y la fotosíntesis. Una relación muy fuerte que eso nos dice, manteniéndose abiertos los estomas, vamos a tener una mayor tasa de fotosíntesis, una mayor producción de materia seca y, por supuesto, una mayor producción de granos. Bueno, ¿y cuáles serían las consecuencias generales de la sequía y altas temperaturas sobre la fotosíntesis? Primeramente, si hay falta de agua, si hay alta temperatura, la planta está en un ambiente que favorece la transpiración.
para defenderse contra esta transpiración, lo que hace la planta, cierra sus estomas. Y con esto, hay una disminución de la fotosíntesis por unidad de área foliar. Pero también, si no hay agua, si la temperatura es alta y hay luz, la energía luminosa que debería ser usada para la fotosíntesis, ¿en dónde va a ser usada esta energía? Si no hay CO2, porque los estomas están cerrados. Esta energía va a producir daños oxidativos, quema. Y con esto la planta va a perder hojas. Perdiendo hojas, habrá una disminución de la fotosíntesis en la planta, porque la planta, cada hoja, fotosintetiza menos, y como hay menos hojas, la producción fotosintética total será disminuida grandemente. Y esto, por ejemplo, acá tenemos síntomas de daños oxidativos comunes en condiciones de sequía, en siembras, en condiciones de plena exposición solar. Una otra diapositiva, daños normales, muy comunes en cafetales bajo plena exposición solar, en condiciones de alta temperatura y condiciones de sequía. Pero estas consecuencias negativas son, digamos, más importantes de entre algunos periodos del ciclo fenológico de la planta. Por ejemplo, en cuando ocurre el llenado de frutos, cuando este llenado coincide con periodos de sequía y altas temperaturas, ¿qué se pasa? Una disminución adicional de la fotosíntesis y aumento de la respiración. Y así, una reducción general de la disponibilidad de carbohidratos. Y además, una aceleración del ciclo productivo. Es decir, hay un menor tiempo para el llenado de los frutos. En este caso, hay menos carbohidratos, los frutos necesitan más carbohidratos, no hay una buena formación de frutos. Por ejemplo, acá frutos mal formados, con una consecuencia general, una disminución muy fuerte de la calidad de la taza. Bueno, y eso nos trae todavía consecuencias para la producción en el siguiente año. Por ejemplo, podemos ver como consecuencias muerte de bandolas, muerte de raíces, y estos síntomas son más comunes en genotipos más precoces. ¿Por qué? Porque los más precoces tienen menos tiempo para sostener el llenado de un fruto. Y si hay menos fotosíntesis, ese llenado debería ser en un tiempo más angosto, más corto. Es decir, las consecuencias van a ser más fuertes sobre tanto la producción como también la calidad de la taza. Bueno, ¿qué podríamos decirles sobre consecuencias del cambio climático y el futuro de la cafeicultura? Primeramente, cambios en la zonificación para los cafetales. Otra cosa, la importancia de Coffea canephora y otras especies de café. Nosotros sabemos que la especie Coffea canephora resiste a temperaturas mucho más altas que café arábica. La ingeniería genética podrá transferir genes de Coffea canephora para Coffea arábica para que éste tenga una mejor sostenibilidad bajo condiciones de alta temperatura. Bueno, pero transferencia génica es una cosa a veces no es muy buena cuando tratamos de café con sostenibilidad ambiental, porque a muchos no les gusta comprar café que sea genéticamente modificado. Pero hay otras oportunidades, por ejemplo, el uso de Coffea canephora como porta de injerto, que también hace un incremento de tolerancia a altas temperaturas de café arábica, cuando este café arábica está injertado sobre Coffea canephora. Y otra cosa es la importancia de la sombra en un escenario de cambio climático. Bueno, sombra. La producción de café es por lo general más grande a plena exposición solar en regiones con condiciones adecuadas de clima y suelo. Esto es un hecho. Producción más grande no es sinónimo de mejor producción de mejor calidad. Pero producción comercial es mayor, es más grande en condiciones de plena exposición solar, cuando las condiciones de clima y suelo permiten
la siembra de café bajo plena exposición solar. Bueno, y hay algunas interacciones múltiples entre las especies involucradas, especies para sombra, afectando las condiciones climáticas, radiância disminuida, menor temperatura, mayor humedad relativa y menor velocidad de vientos. Alterações edáficas, matéria orgânica, fertilizantes e disponibilidade de água, sanitárias e biológicas, também estão involucradas nesse processo. Bueno, e por que a sombra entre certos limites reduz a produção? Qual é a explicação fisiológica para isto? Menor taxa de fotossíntese, primeiramente. Em segundo lugar, maior estímulo à iniciação de yemas vegetativas em detrimento de yemas florais. Menor número de nudos formados e menor número de yemas florais em cada nudo existente. São os três principais fatores que estão associados com diminuição de produção em condições de sombra. Pero, ¿y qué se pasa con el incremento del CO2? Bueno, los estomas pueden mantenerse abiertos, cerrados. En bajo CO2 se mantiene más abierto y en alto CO2 se cierra un poco. ¿Y cuáles son las consecuencias? Menor apertura estomática, menor transpiración. La planta crece más con más CO2 y con esto hay una mayor cobertura del suelo, menor evaporación del suelo. Y además, como la diferencia de CO2 entre la atmósfera y el cloroplasto se incrementa, eso va a garantizar un mayor influjo de CO2, mayor tasa de fotosíntesis y menor tasa de fotorespiración, que es un proceso fisiológico que resulta en disminución de producción. Entonces, el incremento de CO2, como les comenté antes, es muy bueno para las plantas. Y también con eso una mayor eficiencia del uso del agua. Bueno, acá tenemos una relación entre fotosíntesis, CO2 y temperatura. Es decir, cuando se incrementa la temperatura, se desplaza la fotosíntesis para mayores valores de temperatura. Es decir, la temperatura óptima a la fotosíntesis es mayor cuanto mayor sea el nivel de CO2 bajo las condiciones en que las plantas están sometidas. En condiciones controladas de laboratorio hemos observado una relación lineal entre tasa de fotosíntesis y CO2. Se incrementando el CO2, se incrementa linealmente la tasa de fotosíntesis. Pero eso en condiciones de laboratorio. ¿Qué se pasa en condiciones de campo, efectivamente? Bueno, estas respuestas han sido, digamos, evaluadas en lo que llamamos sistemas FACE, Free Air CO2 Enrichment, es decir, enriquecimiento de CO2 al aire libre. Acá tenemos un anillo que inyecta CO2 en las plantas acá adentro son un año más jóvenes que las plantas de fuera del FACE. Acá una otra visión. Esto es una estructura para almacenamiento de CO2 que con tuberías bajo el suelo distribuye el CO2 hacia los anillos en donde se inyecta el CO2. Y lo que hoy hemos observado en Brasil en este sistema en campo, para dos variedades, Catuai y Ubatán, sembrados de 380 y 550 ppm de CO2. Un incremento de fotosíntesis en condiciones de campo. Ese incremento de fotosíntesis, sin y la respiración se mantuvo constante, independiente de los cambios de CO2. Y una cosa muy importante está acá, un aumento muy marcado de la eficiencia del uso de agua. Es decir, para cada cantidad de CO2 fijada, la planta va a gastar menos agua para esto. Entonces, la eficiencia del proceso se espera que se va a incrementar. Acá tenemos, por ejemplo, plantas con 18 meses de edad dentro del FACE y fuera del FACE. Y lo más importante, estos son datos nuevos, son datos que no han sido publicados todavía, por eso no tiene las unidades de producción, pero en rojo
es la producción en alto CO2 en condiciones de campo, en verde CO2 ambiente. En 3 cosechas hemos observado un incremento significativo en todos los años de la producción de café en condiciones en donde se incrementa el nivel de CO2. Y ahorita hemos publicado un artículo que ha sido desarrollado en Portugal, en donde evaluamos a 3 genotipos, acá un conilón, Coffea canephora, un icatú y un catuai. En condições 25, 20 graus, 25 dia, 20 noite, 31, 25 graus, 37, 30 e 42, 34 graus. Em condições de 380 ppm de CO2 e 700 ppm de CO2. Lo que hemos observado, tomando os dados del, por ejemplo, del IPR 108, bajo alto CO2, maior taxa de fotossíntese. Miren acá ustedes, con mayor temperatura, una disminución muy fuerte de la fotosíntesis. Pero esa, acá sería 37, 30 grados, temperatura alta. Pero la fotosíntesis se mantuvo acá cuando teníamos un alto nivel de CO2. Solamente a 42 grados que la fotosíntesis disminuyó bastante, pero a mayores valores en este caso acá. Entonces, lo que puedo comentarles de manera general, las predicciones sobre el futuro de la agricultura son siniestras, catastróficas. ¿Por qué? Porque estas predicciones no están teniendo en cuenta la variabilidad genotípica del café frente a los cambios climáticos. Esta variabilidad hay que ser buscada por los mejoristas, por ejemplo. Y hay una capacidad fisiológica para la planta de café ajustarse a diferentes escenarios de cambios climáticos. Y principalmente, el incremento de CO2 tiene un efecto amortiguador sobre las consecuencias negativas asociadas al incremento de temperatura. Bueno, finalizo les deseando lo mejor para su caficultura y muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias, doctor Damata. Gracias por su presentación. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Por favor, levantar la mano. Fábio, um gosto compartilhar. Elias de Melo, cá de Costa Rica. E comparto preocupação com a visão alarmista sobre o câmbio climático. Definitivamente temos um potencial muito grande para poder adaptar-se. E temos que socializar toda a informação disponível para saber como podemos enfocar essa adaptação. Mas há 2 aspectos que quisiera puntualizar frente a lo que hemos acompanhado em investigação em condição de campo em Centroamérica em los últimos 16 anos. Eu estou coordenando um ensaio de largo prazo, já tem 16 anos, vai cumprir 16 anos este ano, e temos investigação em Nicarágua e em vários países de América Central. E há 2 aspectos que complementam o que has dito. Primeiro, efectivamente, o material caturra ha perdido viabilidade. Então, aí é importante que tenhamos claro que, em esse sentido, é clave que o câmbio climático está inviabilizando. Esto en Brasil hace muchos años que no se siembra más catura porque es una variedad. Então, quisiera comentar-te de que, em esse sentido, é muito preocupante que a cafeicultura centro-americana siga dependendo de caturra e é necessário que os produtores entendam de maneira clara a necessidade de ter novos materiais. Te digo isso para contextualizar a problemática que estamos acompanhando em toda a América Central. O outro ponto determinante é de que comparto que a nível geral o aspecto sombra tem uma tendência a minimizar, a disminuir a produção. Sin embargo, aí há outro elemento importante. Não é possível a adaptação ao câmbio climático sem um desenho e manejo adequado de sombra, e isso é preocupante.
Nosotros ya hemos logrado, en el ensayo de largo plazo, sería un placer recibirlo allá en Costa Rica o en Nicaragua. Estuve allá hace 3 semanas. Hemos logrado producciones similares a aplicaciones de 300 kilos de nitrógeno por hectárea año, con variedades que tienen una capacidad de respuesta mejor a la mitad de la cantidad de insumos asociado con leguminosas. Eso quiere decir que tampoco es cierto que la sombra tiene que bajar de manera drástica la producción de café. Entonces, definitivamente necesitamos puntualizar y analizar de qué manera podemos adaptarnos con información precisa, porque definitivamente hay muchas informaciones que no están siendo bien manejadas en el conjunto de la cafeicultura en Centroamérica. Entonces, quisiera hacer esos dos aportes para contextualizar lo que estamos acompañando en Centroamérica. Gracias. Ok. Pero muchas gracias por la oportunidad de compartir todas estas incidencias de las variables climáticas en la fisiología del café. Sin embargo, nosotros somos productores de la zona norte del país, una zona que tiene un muy buen caudal hídrico, pero hemos tenido deficiencias claramente por las sequías en pérdida de peso en la calidad de los cafés, invariablemente eso. Ustedes han hecho algunos estudios sobre qué porcentaje de agua hay que generar de compensación, porque cada año tenemos más efecto invernadero en el mundo y por lo tanto la fijación del carbono nos está afectando seriamente. ¿Ustedes han hecho algunos estudios para ver qué porcentaje de compensación de agua tenemos que hacer ante las sequías? no creo que este tipo de estudio exista. Desafortunadamente no conozco la información. Creo que de hecho no hay esta información precisa en términos más científicos. Es un comentario muy importante, una situación que tenemos que avanzar los estudios para que tengamos la respuesta a este interrogante, que es muy importante. Sistemas y microclimas que estamos generando en la caficultura en las Verapaces. Nosotros sí hemos regresado a la utilización de una sombra, solo que con distanciamientos mucho mayores y de alguna forma de hidratación a los suelos con otras especies tipo plátanos o bananos que hemos usado a unos distanciamientos, y créame que el café ha soportado mejores condiciones, porque esto nos ha permitido a nosotros mejorar y mantener un poco la calidad. Sería muy importante que ojalá pudiéramos cruzar información y tener ese tipo de investigación, porque en mi caso sí tengo bitácoras de trabajo con experiencias directamente de campo y sería muy lindo compartirlas. Yo quiero contarle que tengo un doctorado en cambio climático y tengo mucha experiencia en esto, y creo que tenemos que ir por el camino de hacer captaciones de agua. Pues estoy seguro que sí. Solo una pregunta más, por favor, por el tiempo que tenemos, y vamos a dar paso a lo siguiente. Buenos días, mi nombre es Juan Buenos Carlos días. Salinas, vengo de Nicaragua. Yo tengo un par de preguntas, doctor. La primera es de que en Nicaragua en su momento fue una cultura sembrar a pleno sol. ¿Podría hablar un poco más despacio, por favor? En Nicaragua fue una cultura, ¿verdad? Más que todo de heredad y intercambio, sembrar a pleno sol café. Pero yo nunca he estado de acuerdo con eso en lo personal, porque el café para mí fisiológicamente es una C3. No entiendo yo por qué lo ponen a pleno sol. Y la segunda es con respecto al experimento que usted hizo ahí, el estudio, y yo miraba, por ejemplo, de que la temperatura hasta cierto punto sale sobrando cuando vos tenés una atmósfera rica en CO2, porque obviamente la planta hace fotosíntesis y convierte azúcares. En condiciones de Nicaragua, ¿cómo se puede hacer eso? Porque miraba allí un camión llenito de dióxido de carbono que usted se lo estaba poniendo ahí, pero en un proceso artesanal, digamos, a productores pequeños o medianos en un país como Nicaragua, ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, si le comprendí, me preguntaste lo que pasa
¿cómo se podría usar CO2 para...? Sí, esto es una pregunta muy buena, porque de hecho es una situación experimental. Se gasta más o menos, en este tipo de experimento en Brasil, que es el primer phase de café en el mundo, se gasta más o menos $200.000 anuales solamente para sostener el enriquecimiento de CO2. Y hay sistemas phase más grandes, en Estados Unidos, por ejemplo, con soya, en donde se gasta $1 millón anuales. Es decir, es un sistema puramente experimental para se poder predecir lo que pasa en términos de aumento de cambio climático, cómo sería la respuesta de la planta bajo esta situación. Entonces, no se puede hacer un enriquecimiento de CO2 en condiciones de cultivo, excepto, por ejemplo, en cultivos protegidos, en cultivos invernaderos, en el caso, por ejemplo, de tomates, fresa, a veces es usado, pero sistemas cerrados. En café de campo es imposible. $200.000 para mantener más o menos un área como son 12 anillos. Cada anillo tiene un área, un diámetro de 8, 9 metros. $200.000 es imposible en condiciones de campo. La primera pregunta no le comprendí mucho. Hay una polémica muy grande entre producción de café bajo condiciones de sombra y condiciones de pleno sol. Lo que pasa, hay algunos modelos en donde se piensa que cuanto mejor sea la condición de clima y suelo, menor serían los efectos positivos del uso de árboles para sombra. Es decir, pero como le comenté, nosotros no tenemos que ver solamente la producción total de frutos, porque además de la producción total hay también la cuestión de calidad. Y la mayor parte de las informaciones, aunque no sean completamente un consenso, la producción de café en condiciones, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, la producción de café en condiciones de sombra tiene la mejor calidad. Eso es debido, por ejemplo, porque son varias las respuestas. La primera de ellas es que cuanto menos café se produce, mejor tiende a ser la calidad. Porque la planta consigue manejar mejor sus pocos frutos, llenando mejor estos frutos, manteniendo, por supuesto, mejor calidad. Esa es una parte de la respuesta. Otra cuestión es que la planta va a tener una mayor longevidad, porque ella se agota mucho menos en condiciones de sombra. Una planta menos agotada tiene una capacidad fisiológica mejor para sostener el crecimiento y desarrollo de sus frutos. Otra cosa es el factor agua. Y los frutos también, en condiciones de sombra, se desarrollan en un periodo más largo de tiempo. Y con esto tiene sus propiedades organolépticas, digamos, más bien desarrolladas, y es por eso que la siembra de café bajo sombra tiene, por lo general, pero no es consensual, una mejor calidad de taza. Pero el uso de sombra, árboles para sombra, pasa por la dicotomía, a producir más o garantizar la mejor calidad. Bueno, el productor tiene que tener en cuenta los dos factores para que pueda decidir si se emplea o no árboles de sombra en su cafetal. Sí, muchas gracias. Es un tema bastante interesante. Muchas gracias, doctor Damata. Para agradecerle su participación en este congreso, vamos a invitar al ingeniero Gerardo Flores, miembro también de la Junta Directiva de Anacafé. Fabio, te agradecemos que hayas podido compartir tus conocimientos sobre el cambio climático como contribución hacia una caficultura sostenible, y en nombre de la Caficultura Nacional te otorgamos este reconocimiento. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Fabio Damata por compartir tan interesante conferencia